El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Hoy nos gozamos en ti, Padre, en tu salvación. Hoy esperamos en ti, levantamos nuestros ojos a ti y llevamos las cargas de tu pueblo, Señor, delante de ti, para que tú, Señor, seas propicio para con cada uno de ellos. Oramos por los que están en las clínicas, en los hospitales, Señor, por aquellos que están pasando por tiempos de enfermedad, Señor. Tú, Señor, nos dijiste, si dice tu palabra, que cargaste en la cruz del Calvario toda enfermedad, toda dolencia, y tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Y yo envío esa palabra, Señor, a los que están enfermos en las casas, Señor, en los hospitales, Padre. Oh, Señor, tú eres el único médico, que para ti no hay nada imposible, Señor, que nuestra vida, Señor, esté en tus manos, que nos da fuerza, que nos das aliento y que nos permite el descansar en tu amor, en tu poder y en tu gracia maravillosa, Padre. Qué bueno eres tú, qué bueno es esperar en ti, qué bueno es saber que estás de nuestra parte, qué bueno es saber que tenemos un Dios maravilloso que nos cuida, que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite el descansar en tu bondad y en tus promesas maravillosas, Señor. Revélate a nuestra vida, Padre, que al estudiar tu palabra, Señor, esa semilla produzca frutos, Señor, para tu gloria, que nuestra vida, Señor, sea dirigida por ti, sea alentada por ti, y todos juntos, Señor, podamos experimentar la gracia, la bondad y la misericordia que encontramos en ti, mi Dios, mi Rey. Qué bueno eres tú, qué hermoso eres tú, qué bueno es saber que no nos sueltas, Señor. Qué bueno es, Señor, recordar que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que podemos disfrutar de ese amor incomparable, de esa paz maravillosa, Señor, que tenemos tu compañía, Señor. Que tú eres el Dios que nos vivifica, que nos alienta, Padre, y que en ti, Padre, en ti vamos a encontrar, Señor, gozo, alegría y paz, porque es lo que tú has prometido y es lo que traes a nuestro corazón en todo tiempo, Padre. Yo te alabo, te bendigo, te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, y me gozo en tu bondad, Señor, en tu misericordia, Padre. Gracias, gracias porque tu palabra nos alienta, gracias porque nos corrige, gracias porque nos llama, Señor, a estar en cuentas contigo, Padre. Y yo sé que todo sobreabunda para nuestro beneficio, pero también para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, Padre, muchas gracias te doy, y muchas gracias, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, qué bueno que poder estar juntos en tiempos como estos, disfrutando de esa presencia del Señor y abriendo nuestro corazón, teniendo la plena seguridad de que tenemos un Dios maravilloso que nos alienta, que nos vivifica y que nos da fuerza para seguir adelante en medio de todo lo que emprendamos. Tenemos esa seguridad. Quiero volver al Salmo 50, que hemos estado meditando sobre él, y solamente quiero hacer una pregunta para abrir tu corazón, tal vez no para que me la respondas a mí, sino para que tú y Dios, tú y el Señor puedan, no sé, tener una respuesta. La pregunta es, ¿cómo están tus cuentas con Dios? En el Salmo 50, que estuvimos viendo en algunas reflexiones anteriores que estuvimos compartiendo, este Salmo 50 me parece tan maravilloso porque nos hace entender cosas bien interesantes. Porque, y digo yo en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, qué bueno es cuando Dios nos pide cuentas, cuando sabemos que tenemos que rendirle cuentas a alguien. Algo que no nos gusta, especialmente a los jóvenes, a los adolescentes, no les gusta que nadie tenga el control de sus vidas, pero a causa de no tener conciencia de que a alguien tenemos que rendirle cuenta, cometemos tantos errores y llevamos nuestra vida a un desperdicio, lo llamo yo, porque pudiendo disfrutar de la bondad, de la misericordia, pudiendo disfrutar de la libertad, de las bendiciones, de llevar vidas con sentido, simplemente al tratar de llenar nuestros pensamientos, nuestras concupiscencias, dice la Reina Valera del 60, nuestros apetitos interiores, nos perdemos lo más importante.
disfrutar la vida y disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces por egoísmo, a veces por falta de instrucción, a veces por desconocimiento, pero la mayoría de veces es por la dureza de nuestro corazón. En ese salmo me parece bien interesante porque Dios está convocando a su pueblo y está escrito en esa manera. Y no se presenta como cualquier Dios, sino el Dios de dioses, el Dios que ha hablado y que sigue hablando, donde es un Dios de perfección, un Dios que resplandece y que viene y que bueno. Y yo cuando leo este salmo le digo, gracias Señor porque no te quedas callado. Y reitero lo que muchas veces comparto contigo, mi hermano, mi hermana. Qué bueno es cuando Dios nos dice, oiga, lo que estás haciendo está haciéndolo mal, corrige, porque eso te va a llevar a una destrucción. Y esta es una convocatoria que hace Dios a este pueblo, al pueblo, aquellos que, inclusive aquellos que han hecho pactos con Él, dice. Y esto es lo que dice justamente el versículo. El versículo 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo en sacrificio. Ese sacrificio que tal vez no lo hicimos nosotros, Dios mismo lo hizo a través de Jesucristo, para que a través de ese sacrificio nos acerquemos a Dios, abramos nuestro corazón, lo recibamos a Jesús como Señor y Salvador. Y realmente es interesante cuando podemos comprender todo lo que Dios hizo para nuestra salvación. Pero viene una convocatoria de parte de Dios y ese es el llamado que Dios hace de tiempo en tiempo, y voy a decirlo en tiempos como estos, para que miremos cómo estamos, porque inclusive el versículo 6 está diciendo, y los cielos, cuando está convocado, cuando vienen a esa presencia del Señor, cuando nos juntamos en un solo corazón, en una sola fe, en un solo amor, en un solo Dios, dice, y los cielos declararán justicia, porque Dios es el juez. Yo no sé si nos gusta o no la expresión que está en esta palabra o esa presentación que Dios hace como el juez. Normalmente los jueces son los que emiten sentencia a causa o juicio a causa de los hechos que nosotros hemos realizado. En este salmo y en esta porción del salmo, Él se está presentando como el juez. No he tenido, tal vez no he tenido la experiencia de estar ante un juez producto de alguna demanda o de alguna cosa algún error que haya cometido, pero pienso que es bien complicado. Y más cuando, aunque tengamos un abogado que trata de defendernos aún siendo culpables, y a veces me gusta hablar inclusive con abogados, y ellos por un pacto por unos honorarios mejor, te defienden y tratan de buscar alguna forma de que las leyes justifiquen tus acciones y salga casi perdonado de alguna falta que ha cometido. Pero me nace una pregunta, mi hermano, mi hermana, que sería bueno hacernos en momentos como estos. ¿Será que nosotros podemos justificar nuestras acciones delante de Dios? Tratando de, como lo hacemos siempre, somos, digo yo, en nuestra forma colombiana de decir, tan evasivos o tan astutos, o para buscar una pretexto, justificar lo injustificable, digo yo. Y pensamos que muchas veces, que al igual que lo hemos hecho con hombres, con personas, tratamos de engañar y demostrar quizás una sensación que realmente no es la que estamos sintiendo. Pero algo bien interesante que podemos ver delante de Dios es que Él como fue no lo podemos engañar. Sobre todo como ha venido presentándose durante este tiempo, que Él comienza a mostrar que los cielos, dice arriba, muestran su justicia. Es decir, todo lo que hemos hecho y la forma como, inclusive como hemos sido enseñados y como si hemos recibido esa palabra, y simplemente, más adelante lo dice el Salmo, las palabras, los consejos que Dios nos ha dado, los hemos echado en nuestras espaldas, y en el momento de tomar decisiones no los hemos tenido en cuenta. Y es interesante porque en esa expresión que dice la palabra, a partir del versículo 7, escuche cómo dice, porque esa convocatoria y ese hablar del Señor para nuestras vidas, dice, oye pueblo mío, y hablaré. Escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy tu Dios, el Dios tuyo.
Y como para traer un poco de tranquilidad, de paz, dice en el versículo 8, no te reprenderé por tus sacrificios. No me voy a enojar por ellos, en otras palabras, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Y qué hermoso lo que dice, y qué bueno que podamos comprender lo que dice el versículo 10, porque mío es toda la bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, qué expresión tan interesante, dice el versículo 8, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y inclusive hace una pregunta en el versículo 13. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Me gusta hacer pausas en los salmos después de que he hecho esta reflexión. Si nos regresamos al versículo 7, tú puedes mirar ahí en la Biblia, mi hermano, mi hermana, que nos está pidiendo que prestemos atención a lo que nos está diciendo. Que cuando queremos recibir esa palabra de Dios, tenga la plena seguridad que Dios te va a hablar ahí en tu interior a través de la palabra, a través de su Espíritu. Dios tiene tanta forma de hablarnos que simplemente nos corresponde a nosotros el querer escuchar lo que Dios quiere hablarnos. A veces pensamos que lo que hemos hecho no lo recibe delante de Dios y justamente es lo que está expresando a partir del versículo 8. No te voy a reprender por tus sacrificios. A lo mejor esos sacrificios han llevado un interés. Y me molesta cuando hay algunas personas que simplemente tratan de quitarle dinero a la gente para que reciban un milagro. Y yo siempre digo, Dios en su misericordia nos ha entregado todo lo que necesitamos, no por lo que nosotros en dinero, quizás en ofrendas podamos darle, sino por el corazón dispuesto que tenemos para Él. Es lo que Él pide de nosotros. El mejor sacrificio que puedes entregar, la mejor ofrenda que tú puedes dar al Señor es justamente un corazón dispuesto, un corazón que le honre, un corazón que le reconozca, un corazón que mira hacia la cruz y le diga, sí Señor, yo creo en lo que tú hiciste a través de tu Hijo, el propósito con el cual vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, esa sangre derramada en la cruz del Calvario que me redimió y que ahora tengo libre acceso para entrar a la presencia del Señor a través del cuerpo, la sangre del Señor Jesucristo, como lo dice la palabra. Esa es la mejor ofrenda, lo mejor que podemos hacer. Y David lo dice inclusive en el Salmo 51, Señor, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Esa es la actitud que podemos presentarnos. Ya ahí viene Dios y comienza, y en parte de los devocionales y las reflexiones que he estado compartiendo en estos días, yo siempre le digo, Señor, yo prefiero una reprensión mientras estoy en vida, que tú me corrijas, que tú me digas, Hernández, lo que estás haciendo no está correcto, cambia las cosas. Y él dice, mire todo lo que tiene, y es lindo, y yo creo que ayer en la reflexión les decía, qué bueno es reconocer que todo lo que tenemos no es nuestro, Dios nos lo ha entregado para que nosotros lo administremos. Y porque en la parte final, en el versículo dice perfectamente, especialmente en el versículo 12, dice, si yo tuviese hambre no te lo diré a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. Entre otras cosas, si le ponemos sentido a la expresión de este texto, de este versículo, cuando Dios quiere tomar algo, lo toma simplemente, inclusive sin pedirnos permiso. Y a veces en nuestro orgullo, en nuestra falta de conocimiento, pensamos que Él tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer las cosas. Pero este versículo nos hace entender de que simplemente Él puede venir y tomar de lo que nos ha confiado a nosotros, porque todo lo que tenemos o la vida que tenemos le pertenece al Señor. Ahí es donde una persona entendida, teniendo conocimiento del Señor, puede disfrutar de esa comunión tan preciosa, tan linda, y acercarse a Dios con confianza, decirle, y más aún de reconocerle como Dios, como Padre, como el Dios Todopoderoso, como nuestro Creador, como nuestro Formador.
que va formando su imagen y semejanza en cada uno de nosotros. Ahora, los textos que quiero tener en cuenta justamente son los versículos 14 y 15, porque en ellos hay un confrontar que casi resume lo que los versículos anteriores está diciendo este precioso salmo. Escuche cómo dice el versículo 14 y 15, y voy a tratar de explicar algunas cosas y de escudriñarnos a nosotros mismos, esperando y escuchando mejor lo que Dios nos está diciendo en medio de todas las cosas. Mire cómo dice, versículo 14, si tienes una Biblia, yo sigo recomendando que la mire, la medites, piense, permita que el Espíritu Santo te hable. Si quieres te explicamos en una forma personal también todos estos versículos. Dice, Salmo 50:14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Solamente estos dos versículos nos llaman la atención de examinarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa sacrificar a Dios alabanza? Cuando hablamos de alabanza es de reconocer a Dios como el que nos sustenta, el que nos alivia, el que nos sana, el que nos provee, el que nos protege, aun sin nosotros pedirlo, porque es parte de la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero sacrificio es todo aquello que cuesta. Es fácil en el común hablar de nosotros, decirle gracias a Dios, pero si le ponemos sentido a lo que decimos, son palabras que brotan de nuestros labios, pero no hay una convicción en nuestro corazón. Qué duro es cuando no estamos acostumbrados a ser agradecidos y reconocer las bondades, las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Nos enojamos muchas veces, inclusive con nuestras actitudes, estamos tan enojados con la vida misma, por los problemas, por las necesidades, por los malos administradores que hemos sido, por la ingratitud que muchas veces nosotros tenemos para con Dios y para con las personas que están a nuestro lado. Tenemos que reconocer, yo mismo lo reconozco delante de Dios y le pido perdón a Dios muchas veces, que muchas veces he sido desagradecido con Dios y le he exigido cosas o le he reclamado cosas que Dios en su misericordia ya me la ha dado, pero por la mala administración, por el derroche que tenemos muchas veces, por no planificar, inclusive si voy a hablar de la economía, de dinero, no hemos sabido administrar la semilla. Voy a hablar de semillas, me gusta ese tema y me gusta hablarlo en esa forma, de semillas que Dios coloca en nuestras manos para que con el poder que nos ha dado de multiplicar esas semillas, de sembrar y esperar el tiempo de la cosecha y multiplicar esa semilla y presentar lo que le pertenece a Dios, no lo hemos hecho. Me gusta el tema de las semillas en cuanto a las finanzas. No en el término que algunos grupos quizás o algunas corrientes cristianas, digo entre comillas cristianas, hacen que es con el que venga siempre, yo soy buena tierra y Dios te va a bendecir. Pienso que no es el sentido que tiene la palabra. Prefiero más bien interpretarla es que Dios te da una semilla para que tú comiences a trabajar esa semilla, a hacer producir esa semilla de acuerdo a los dones, a los talentos que Dios te ha dado, y al recoger esa cosecha pueda compartir con los necesitados. Ese es un sentido totalmente diferente. Hemos tenido la experiencia aquí en la iglesia, lo he contado en algunas ocasiones, como en algunos casos hemos simplemente personas que han fracasado en algún intento en su negocio, reconocen que no fueron fieles al Señor, que reconocen que fueron ambiciosos con lo que Dios la oportunidad que Dios les dio, quedaron quebrados completamente, perdieron todo su capital, quedaron endeudados y vienen a pedir ayuda simplemente y hemos tomado la figura y que bueno, más adelante podamos dedicar unos devocionales en torno a esto, de la responsabilidad que Dios nos da en todo lo que recibimos. Y seamos responsables como la forma como los consumimos, como lo gastamos. Porque definitivamente pienso que todas las oportunidades que Dios nos da, donde la oramos, de lo que recibimos, de lo que nos regala el Señor por muchas formas, en nuestras manos tiene que ser multiplicado y tienes el poder en el Señor de multiplicar
recursos que Dios coloque en tus manos. Y eso es interesante y va muy unido con el sacrificar a Dios alabanza. No es solamente una cantidad de palabras que yo levanto delante de Dios, agradeciéndole a Dios, sino al contrario, diciéndole, Señor, mire, me voy a esforzar, Señor, y voy a reconocer y voy a obligar a mi alma. Me gusta hablar mucho de esto porque lo encuentro a través de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 103 siempre hago referencia a este salmo donde el salmista obliga al alma a bendecir a Dios por todo lo que ha hecho. Y hace una pequeña lista ahí, aunque la lista pudo haber sido mucho más larga. Sacrificio es algo que nos cuesta. Nos cuesta reconocer a veces que Dios es el que nos da la vida. Me fascina cuando mis hermanas ahí en los comentarios del chat, al menos aquí a través de Facebook, dicen, gracias Señor porque nos regala un nuevo día. Cuando somos agradecidos, reconocemos que es Dios el que está por encima de todas las cosas, que nos permitió abrir los ojos, que nos sentamos a la mesa y no nos salimos del común. Es que lo común pierde gracia, pierde sentido. Lo hacemos por una costumbre y las costumbres simplemente pierden un efecto de sorpresa, de agradecimiento, de algo interior que tiene que llegar a la presencia del Señor. Ese sacrificar alabanza nos cuesta. Reconocer que Dios es poderoso, que nos dio nuestros hijos, que inclusive en medio de los problemas su bondad y su misericordia nos sostiene, nos levanta, nos ayuda. ¿Qué tanto sacrificas tu alabanza? Inclusive cuando estoy enseñando a los grupos de alabanza lo que significa ese sacrificio de alabanza, muchas veces los instrumentos no suenan bien, los equipos simplemente no funcionan, hay un desafinado, alguien interrumpió y como que sentimos que el ambiente está pesado, como que el Espíritu Santo no está ahí y como que hacen esfuerzo y simplemente lo que hacen muchos es dice, bueno, yo creo que no es la voluntad de Dios que entremos en un tiempo de alabanza. Y a veces digo, Dios está pidiendo que nos esforcemos un poco más. La segunda cosa que aparece en el versículo 14 es todavía más interesante, porque nos está diciendo, paga tus votos al Altísimo. En otro salmo expresa es que cuando estamos en problemas, en dificultades, es cuando más le prometemos a Dios. Normalmente he conocido a muchas personas que cuando están en crisis financieras le dicen, Padre, mire, si tú me das una oportunidad, si tú me das los recursos, yo voy a ser fiel contigo con los diezmos, Señor, te voy a reconocer. Y comienzan a hacer una cantidad de promesas que cuando llega la bendición, el Padre por misericordia les provee, una vez que han sido provistos de todo bien, se olvida de las promesas que Él hicieron a Dios. O algo más común que hacemos en los momentos de prueba, de dificultad, le dicen, Señor, si tú me sacas de esta situación, vea, yo te prometo de aquí en adelante que a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, me voy a unir con mis hermanos a orar. Señor, yo te prometo ir a la iglesia de aquí en adelante, un compromiso contigo. Solamente sácame de este problema, de esta dificultad. Dios en su misericordia lo hace. Y simplemente después de que hemos salido a libertad nos olvidamos de las promesas que hicimos delante de Dios. ¿Cuántas deudas o cuántas cosas, cuántos votos, cuántas promesas faltan para ponernos al día con el Señor? De vez en cuando, tal vez por misericordia lo hacemos, que bueno, hagamos un tiempo de jubileo, es decir, borrón y cuenta nueva, lo voy a explicar de esa manera, porque justamente yo no sé que si por falta de temor a Dios, cada vez le estamos prometiendo más cosas y al final no las salimos cumpliendo. Y qué bueno que en días como hoy, en momentos como estos, vengamos a la presencia del Señor y justamente como en el contexto del Salmo que está diciendo, venga, entremos a cuentas. ¿Cómo están las cuentas tuyas conmigo? Y si Dios viniera o te hiciera esa pregunta, ¿qué le responderías, mi hermano, mi hermana? Me gusta y le aconsejo a las personas, y tal vez mañana vamos a reflexionar un poco más sobre esto. Me gusta que cuando a Dios le hago una promesa, le escribo en algún lugar para que no se olvide. Pensamos que no nos vamos a olvidar.
Y he conocido testimonios, un testimonio que cuento frecuentemente de una hermana que de una familia no podían tener, no habían podido tener hijos, ya tenían como 15 años de casados y oraron y clamaron al Señor por tener familia. Y yo recuerdo que estaban en una campaña evangelística en la iglesia y ella se levantó y le dijo a la persona que estaba predicando, si Dios me concede el tener un hijo, yo me comprometo, y señaló hacia los cerros aquí de Bogotá en una sección, me comprometo a andar calle por calle, casa por casa, persona por persona, testificando lo que Dios hizo por mí. Oramos por esa persona, qué interesante, al año tenía el hijo. Pero después cuando algún hermano le recordó la promesa que había hecho y le dijo, hermana, ya se empezó a cumplir la promesa que le hizo a Dios. Y enseguida dijo, pero ¿con qué tiempo si este niño todo el tiempo me tiene ocupada? ¿Cómo lo voy a descuidar? Quizás cuando el niño crezca. Lo cierto es que hasta el día de hoy ya el hijo es una persona mayor y la hermana nunca cumplió lo que le prometió a Dios. Note que no estoy hablando de recursos, pudiéramos hablar de recursos también que le prometimos muchas veces a Dios. Y estoy hablando en relación con Dios, mañana ampliamos un poco más el tema, pero quiero dejar en tu corazón, mi hermano, mi hermana, ¿cómo están las cuentas tuyas con Dios? En aquello que le has prometido, de cuántas cosas, de cuántas embarradas, voy a decirle un término colombiano, te ha sacado Dios porque le hiciste una promesa y simplemente en eso se quedó en promesas. Y estamos en deuda con Dios. Y yo creo que hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero entrar a tu presencia, quiero ponerme al día contigo, Señor. Si se te ha olvidado alguna de ellas, dígale, Señor, ayúdame a recordar. Y si la tienes escrita en algún lado, que es una buena costumbre, y yo te aconsejo que cuando a Dios haga una promesa, en crisis, en bendición, en gratitud, escríbela en algún lugar, póngale la fecha, pero también el día que cumplió esa promesa. Nos gusta escribir las peticiones que le hacemos a Dios y el día que Dios nos cumplió a nosotros. Pero si lo invertimos, nuestras promesas a Dios, nuestras promesas a Dios, ¿cuándo las cumplimos? En algunos casos se quedan solo en promesas, pero no vayas a pensar que Dios se olvida de lo que salieron de nuestros labios. Y vaya que es un tema bien interesante para compartir, pero por ahora yo quiero decirte, entra en la presencia del Señor, mira hacia a ti mismo, entra a cuentas con Dios como está diciendo en el contexto del Salmo, ponte al día con el Señor. Si has fallado, y pienso y vuelvo y reitero, mañana completaremos parte de esta reflexión de la palabra y vamos a ver qué podemos hacer en momentos como estos. Mientras tanto, entra hacia la presencia del Señor y dígale, Señor, hazme recordar aquellas cosas que prometí y no las he cumplido. Quiero estar en cuentas contigo. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias porque tú eres precioso, tú eres maravilloso y nos permite reflexionar en tu palabra, estar contigo, permanecer contigo. Y qué bueno cuando nos hablas, Señor. Yo sé que estás tocando la puerta de nuestro corazón, que nos estás llamando a cuenta, Señor. Que muchas de estas cosas quizás han impedido, Señor, tu mover en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Permítanos, Señor, en una forma humilde reconocer que te hemos fallado, pero también reconocer que en ti hay perdón, Señor, que nos das nuevas oportunidades cada mañana, Señor, y que a pesar de todo esto, Señor, tú sigues teniendo misericordia con nosotros. Por eso queremos aprenderte a rendir, Padre, sacrificios de alabanza para ti, porque tú mereces recibir todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Padre, que nos edifica, que nos ayuda, que nos dirige y que nos permite, Señor, el disfrutar de tu amor, de tu paz y de tu gracia maravillosa. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos. Guíales, susténtales, Padre, que tu amor inagotable les guarde siempre, les guíe y ellos puedan, Señor, disfrutar de todo lo que tú tienes para cada uno de ellos. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante, Dios está contigo, deleítate en la presencia del Señor. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos, les amamos.